ponga una mano en su corazón y levante la otra. Solo un instante y vamos a hacer una declaración de fe. La palabra dice que nuestra boca tiene poder para bendecir como para maldecir. Pero hoy vamos a hacer una declaración de bendición sobre nuestras vidas. Y quiero que lo digas tan fuerte que las tinieblas se escuchen lo que tú estás diciendo, pero que el cielo también escuche lo que tú estás declarando. Di conmigo, soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para que la semilla de la palabra que será sembrada en mí dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Tomen asiento, gloria al Señor. Voy a ser breves, hermano. Voy a ser breve. Sé que el supermercado abre 24 horas, así que voy a ser breve. Gloria al Señor. Amados, qué precioso tiempo. ¿Cuántos creen, cuántos sintieron un toque de la presencia del Señor? Estas últimas reuniones, bueno, en realidad no solo las últimas, pero hemos sentido su presencia tan maravillosa. Y yo les dije del principio, Dios no es un Dios de multitudes, Dios es un Dios personal. Por eso la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Dios está presente en este lugar, en su casa de oración, para que sus hijos reciban la administración de la presencia del Espíritu Santo. Y hoy pude compartir en la mañana, anoche había preparado, por la noche normalmente preparo el devocional que voy a traer el día siguiente. Normalmente el Espíritu Santo, después de mi tiempo de oración, a veces me cambia el devocional. Por eso hoy demoré un poquito más. Y mientras escribí allí algunos puntos importantes, ¿cuántos pudieron escuchar el mensaje de hoy de mañana? Gracias por los 3, 4 que escucharon el mensaje. Gloria al Señor. Es un mensaje del corazón de Dios para cada uno de nosotros, amados. Amén. Es Dios hablando a nuestras vidas, entendiendo que necesitamos fortalecernos en la congregación de los santos. Necesitamos estar unidos. Se están levantando, ¿cuánto? Yo creo que a ninguno es raro o es lejano decir que lo que estamos experimentando en estos últimos años es algo nunca visto. Una pandemia, ahora una guerra, ahora se está levantando una crisis económica. Y yo he escuchado a muchos que dicen, no, vendrán tiempos mejores. Bueno, yo te voy a decir que no es así. La Biblia dice que cada vez será peor. Cada vez el ser humano será más guiado por la maldad que por el amor. Cada vez el ser humano llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la iglesia de Cristo, amados, está siendo contaminada por eso. Creyendo que siendo una iglesia tibia podemos mantenernos con el fuego del Espíritu Santo, que es el que nos puede sostener en nuestra salvación. Pablo dijo, cuiden vuestra salvación con temor y con temblor. Cuidemos nuestra salvación. Y cuando preparaba el mensaje para compartir, para impartir hoy, que sigo hablando sobre la fe, debe ser como el 6º culto que hablo sobre la fe. El pastor no se cansa de hablar sobre la fe. Los hermanos que están desde el primer, deben decir, el pastor no se cansa. ¿De dónde saca tanto tema de la fe el pastor? Todavía me queda para rato hablar tema de la fe. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que entender que así como un automóvil no funciona sin combustible
el Hijo de Dios, el cristiano, el seguidor de Jesús, no funciona sin fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. O sea que sin fe no puede vivir el justo. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe, hermano, es el combustible que lo mueve, que lo impulsa a usted a mantenerse firme en medio de las circunstancias. Ayer asistíamos a una familia amada nuestra, de todos nosotros, que pasó unas circunstancias tremendas, perdió su trabajo, perdió su hogar. Allá en la noche, hermanos moviéndose a hacerle la mudanza, ayudarles, hermanos que fueron a asistirles, y hasta ahora hay hermanos que están preocupados por ellos. Y cuando fuimos ayer a visitarlos, llegamos al lugar, hermanos. Y seguro muchos de nosotros, si estuviéramos ahí donde le tocó estar a ellos ahora, estarían abatidos. Quizás estarían entregados. Cuando yo llegué, ambos, marido y mujer, me dijeron: pastor, estamos confiados en Dios. Y usted mira esa situación, esa casa, ese lugar donde están. Dice: pero ¿cómo van a estar confiados en Dios? Mira dónde están. Están sin trabajo. ¿Cómo puede decir qué locura? Estamos confiados en Dios. Y yo le decía: ánimo, hermano, ánimo. Cuando el enemigo quita algo, Dios te da algo mucho mejor. Dios te va a dar algo mucho mejor. Tú no estás suelto de su mano, Él está caminando de tu mano. Por cuanto estás confiando en Él. Por cuanto estás pasando el medio de la prueba, estás diciendo: el Señor me va a sacar de esto. Y decía, hermanos, con tanta certeza. Pero escuche, no era una declaración hipócrita. Lo decía, uno se daba cuenta que salía de la convicción de su corazón. Dios nos va a sacar adelante. Y uno miraba a aquellos dos niños, con ellos en una casa con media puerta. Y ellos diciendo: Dios nos va a sacar adelante, pastor. Dios va a abrir la puerta de un trabajo. Dios nos va a dar para arreglar este lugar. Miren, iba más tan allá su fe que me dijo: pastor, vamos a abrir acá un grupo de amistad. Vamos a ganar todos esos drogadictos que andan ahí. Hermanos, me sentí chiquito ante la fe de este muchacho. Dije: wow, ¿cuántos de nosotros experimentando lo que ellos como matrimonio con dos niños chiquitos estaban experimentando? Es más, hasta con el hermano Roberto nos decíamos: se está anunciando una tormenta. Y cuando oíamos decíamos: ¿no será que si la casa es tan así, no será que se le vuela todo? Pero ellos descansaron en el Señor. Uno miraba y decía: ¿y será que esto resiste? No, esto vamos a estar bien, pastor. Vamos a estar bien. Dios nos va a prosperar. Dios nos va a sacar adelante. ¿Será que la fe es importante? ¿Usted cree que Dios no está, eso no conmueve el corazón de Dios y está diciendo: he ahí mis hijos confiando en mí? He ahí mis hijos creyendo que yo los tengo de la palma de mi mano y que no los voy a soltar. ¿Será importante la fe en nuestras vidas? Y más en estos tiempos en que la iglesia sufre persecución. Quizá usted no esté viviendo, experimentando la persecución que se vive en África, en Asia. Pero hay cristianos que en estos momentos se están reuniendo a escondidas y se tienen que repartir la Biblia por hojas para que no le descubran las Biblias. Esto está aconteciendo hoy en día. Hoy en día están tomando familias cristianas por no negar su fe, las están atando con ramas y las están prendiendo fuego vivo. Y yo lo he visto a esto, hermano. Seamos agradecidos por la libertad que tenemos hasta hoy. Adoremos al Señor con todas nuestras fuerzas. Glorifiquemos a Dios. Aprovechemos esta libertad que el Señor nos permite. Porque vienen tiempos duros, mis amados. Y no es que: ay, pastor, me está asustando. Es la realidad. La Biblia lo dice así.
Y esto tiene que acontecer porque es principio de dolores. Y si usted no está afirmado en su fe, la fe en Cristo Jesús, usted no va a poder soportar la prueba. Hablamos tanto de fe para la prosperidad. Sí, pedile al Señor y entrega tu ofrenda aquí y Dios te va a prosperar. ¿De dónde sacaste que lo que el Señor, porque vos pongas una ofrenda ahí, te va a prosperar? Dios te va a prosperar porque eres su hijo, porque te ama y te va a ir bendiciendo a medida que tú madures y Él vea que tú estás en condiciones de recibir las bendiciones. Lo que tú echas ahí al ofrendario no es más que una actitud de agradecimiento a Dios. Esa es la verdadera actitud con la cual tienes que ofrendar a Dios. Gracias, Señor, por lo que me diste hasta ahora. Porque si tu actitud es diferente, te digo que no ofrendes. Quédate con tu dinero si no lo precisas. Pero tu actitud hacia Dios siempre tiene que ser venir aquí a la reunión. Es venir a adorarle, a agradecerle, a honrarle. Dice la palabra que el Señor se manifiesta en la congregación de los santos. Salmo 133 dice, cuán bueno y cuán hermoso es cuando los hermanos adoran en armonía. Maravilloso. Y al final dice, ahí hay bendición y vida abundante. Necesitamos estar unidos. Necesitamos fortalecernos, amados, unos con otros, estar orando unos por otros. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra tu vecino, no es contra tu patrón o contra tu empleado, no es con la economía, es contra huestes y potestades de maldad que se están moviendo en las regiones celestiales y están queriendo arrebatar las bendiciones que Dios ya estableció. Del momento que tú eres un hijo de Dios, en su palabra ya están las bendiciones establecidas para ti. Vas a recibir más bendiciones. Amén. Desde el momento que tú caminas conforme a sus propósitos, caminas conforme a lo que Él estableció, Él comienza a abrirte los ojos para que tú comiences a arrebatar. Mateo dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos no son los rebeldes. Los violentos no son como estas religiones que empiezan a matar a uno y a otro porque no creen como ellos creen. Los violentos son los que en medio de la dificultad, como esta familia, le creen a Dios. Los violentos son en cuando estoy pasando una necesidad, corro hacia Dios a las rodillas, Señor, tú ves mi dificultad. Tú dijiste que eres mi proveedor y que nada me va a faltar. Yo en ti confío. Esos son los valientes que arrebatan las promesas y las bendiciones de Dios. Aquellos que no se dejan influenciar por las corrientes de este mundo. Esos son los valientes. Cristianos radicales que entienden que si caminan en santidad, verán la gloria de Dios, porque su palabra dice, sin santidad, nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22 dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Y dice, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la sanidad, a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosecharon entonces? Pregunta Pablo. ¿Qué frutos cosecharon? Cosas que ahora les avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Si te has puesto al servicio de Dios, estás caminando en la santidad. Entendeme lo siguiente, amado. Tú eres santo cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón.
Desde el momento que dice, Señor, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Entra a mi vida. Te entrego mi familia. Te entrego mi negocio. Te entrego mi carácter. Te entrego mi suegra. No puede faltar la suegra. Cuando tú entregas todas las áreas de tu vida al Señor, el Señor comienza a hacer una obra en ti. Y tenemos que entender, amados, que esa obra es Él que la produce. No son tus fuerzas. Me he cansado de ver hijos de Dios luchando con adicciones, hijos de Dios luchando con debilidades, hijos de Dios luchando con su carácter. Y pasan una vida yendo a la iglesia y hacen estudios bíblicos de aquí y estudios bíblicos de allá. Pero no es tu voluntad. Es Dios que hace la obra en ti. Nada puedes hacer con tus fuerzas humanas. Leí hace un tiempo una historia de dos príncipes que estaban con su padre. Y yo la conté hace año y pico. Estaban con su padre y le dicen, padre, un caballero nace o se hace. Y el padre le dice, ¿y ustedes qué piensan? Y uno dice, yo pienso que el caballero nace. Y el otro dice, yo creo que un caballero se hace, se forma con disciplina y con práctica. Y el padre dice, ¿saben qué? Les voy a dar una semana para que ustedes justifiquen ese pensar con un argumento válido aquí en la corte del rey. Y va a estar presente todos los integrantes de la corte. Y se van estos dos hermanos. Y por allí el que decía que un caballero no nace, sino que se hace, va a una taberna y para su sorpresa dice que había un gato caminando en sus patas traseras y con su pata delantera llevaba la bandeja que servía las bebidas. Y ese gato estaba vestido y con un gorro. Y este joven lo vio y dijo, aquí está la respuesta. Aquí está mi argumento. Si un gato con práctica y disciplina puede cambiar la actitud, ¿cuánto más un hombre? Y dice que compró ese gato y se fue al palacio. Pero su otro hermano, que decía que el caballero nacía, no tuvo tanta suerte. Y cuando llegó al palacio se enteró de que su hermano había comprado un gato que caminaba sobre sus patas traseras y sobre su pata delantera llevaba una bandeja y servía las bebidas. Y entonces allí en su recámara este príncipe dice que mira hacia afuera horas antes de comenzar esta exposición que tenían que hacer. Y ve algo que le llama la atención y sale corriendo y compra y lo mete en una caja. Y se presentan ante el rey. Y allí se presenta aquel hermano que dice que un caballero se hace, que se forma con disciplina y con práctica. Y trae ese gato allí vestido con una vestimenta de la corte real, caminando en sus patas traseras y llevándole al rey en una bandeja una taza de chocolate. Dice que en ese momento la corte se paró, irrumpió en un aplauso y fue una locura. Aquello la gente aplaudía y decía, wow, qué tremenda explicación. Y los otros, algunos miraban a su hermano que pensaba lo contrario y decía, pobre, el otro príncipe no tiene argumento para esto. Sin embargo, este príncipe estaba muy tranquilo sentado, sin esbozar una preocupación en su rostro. Y dice que cuando la corte se sentó, el gato quedó al lado del rey. Y este príncipe se acercó a su padre. Hizo una reverencia con su caja en su mano. Puso la caja en el suelo. Abrió la caja y salieron ratones. Y dice que el gato inmediatamente salió corriendo detrás de esos ratones. Y ahí este príncipe dijo, el gato podrá caminar sobre sus patas, sobre sus dos patas traseras. Podrá llevar una bandeja en su mano. Podrán vestirlo como una persona.
pero nunca va a dejar de ser gato. Así somos nosotros. Y así dice la Biblia que somos nosotros. Podemos vestirnos exteriormente, podemos pasearnos con una Biblia bajo el brazo, decir aleluya, gloria a Dios. Venir todos los domingos a la iglesia. Pero eso no va a cambiar lo que nosotros somos. La Biblia dice que nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso. Y quiero llevarte a la Biblia para que veas el ejemplo del apóstol Pablo. Algunos están diciendo, está loco el pastor. Vamos al ejemplo del apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 18 al 24. Miren lo que dice. Escuche, esto no estaba hablando un incrédulo. No estaba hablando una persona que recién estaba caminando en los caminos del Señor. Que recién estaba hablando el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo. El apóstol que tuvo más revelación en toda la palabra de Dios. El que más se escribió en la Biblia. El que más habló. Aquel quien no estuvo en la Santa Cena del Señor y el Señor se lo llevó a experimentar como si hubiese estado. Porque en 1 Corintios dice, y recibí del Señor, y comienza a contar la Santa Cena, pero él no estuvo en la Santa Cena. Entonces fue una revelación de Dios. Ahora miren lo que dice este hombre, un apóstol del Señor. Un hombre fiel a Dios, con una fe intachable. Miren lo que dice él. Yo sé que en mí, la versión que yo tengo es Nueva Traducción Viviente para que le quede más claro a ustedes. Es el mismo contexto, pero con palabras más claras para que ustedes puedan entenderlo mejor. Versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, ¿realmente no soy yo el que hace lo que está mal? Sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y miren lo que termina diciendo. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Otra versión dice, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Amados, muchos cristianos se han alejado de Dios porque fallamos una y otra vez. ¿Y saben qué? Viene el argumento a su mente diciendo, no, hasta que yo esté bien, hasta que yo esté santo, no voy a congregarme, no me voy a acercar a Dios porque Él es muy santo y yo como estoy así, con este pecado, ¿cómo me veas? Y eso es un engaño del enemigo. Si el apóstol Pablo está diciendo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Hago lo que no quiero hacer, por más que amo la ley, hago lo que no quiero hacer. El enemigo ha puesto en nuestra mente confusión y mentiras, haciéndonos creer que nuestro pecado nos puede alejar de Dios. Que nuestro pecado hace que el amor de Dios hacia nosotros cambie. Y no hay nada más mentiroso que eso. La Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando tú vienes al Señor, Él sabía que tú ibas a fallar muchas veces. Él sabía que te ibas a equivocar.
y buscamos una y otra vez, nos alejamos del Señor y queremos con nosotros, con nuestras propias fuerzas, nuestra inteligencia, con nuestra disciplina querer cambiar. Pero no lo vamos a lograr así nunca, jamás. Porque es algo que está en nosotros. Y es una lucha que eso no se libra en la carne, sino se libra en el espíritu. Ahora mire, Pablo responde. Él termina diciendo, ¿quién me librará de esto? Pero en el versículo 25, él dice, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, un nuevo hábito no cambia tu alma. Una nueva forma de vestir, de hablar, no cambia tu alma. No estoy diciendo con esto que las cosas, los cambios exteriores no sean buenos. Son buenos, son necesarios, pero no son suficientes. Necesitas acercarte a Dios. Necesitas buscar esa vida de santificación en la cual Él te va perfeccionando a través de las pruebas. Y Él va purificando, santificando. Porque tú eres santo cuando vienes a Él. Pero ese proceso de santificación es un proceso de perfección. ¿Y sabe lo que dice la Biblia con respecto a eso? Los que Él llamó. ¿Quién? Dios. Los que Él llamó, los irá perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo. Es un continuo proceso hasta que Cristo venga. No existe el hombre perfecto, el pastor perfecto, el siervo perfecto. Estamos camino a la perfección. Pero hasta que no entendamos que esta perfección viene por nuestra fe en Dios, de que Él es el que hace la obra, de que esta transformación necesita de una vida de comunión con el Espíritu Santo. Necesita que yo crezca en el conocimiento de su palabra. Dice la palabra de Dios que sus palabras son espíritu y son vida. Es el espíritu que te transforma. Es el espíritu que te va mostrando tus errores. Me he encontrado con tanta gente, sí, pero yo soy bueno. Yo no hago mal a nadie. Dice la Biblia, Jesús mismo dijo, no hay bueno, ni siquiera uno. Y si Jesús dijo eso, imagínese usted, un hombre que no hizo pecado, un hombre que fue perfecto, dijo, bueno, no hay tan siquiera uno, solo nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? Si querés comenzar esa obra de santificación genuina en tu vida, necesitas ser humilde y reconocer que no eres bueno. ¿Sabes lo que dice la Biblia que somos nosotros por nuestras actitudes? Como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Y esto no se trata porque Dios es, ay, qué malo que es Dios. Dios, amado, es 3 veces santo. Él es perfecto. Él odia el pecado, repudia el pecado. Nos ama a nosotros. Pero ¿por qué sabe que el pecado, por qué odia tanto el pecado? Porque el pecado es muerte. El pecado es muerte. No camines en otra dirección pensando que te vas a santificar y vas a ser mejor y vas a ser más bueno. Es el peor engaño que podemos caer del enemigo. Ten una actitud de humildad. Mira, hermanos, yo lucho mucho con mi orgullo, con mi soberbia, con mi arrogancia. Lucho mucho con mis miradas, lucho mucho. Hay que ser sincero ante Dios. Pero yo sé que esa lucha no es mía. Cada mañana voy a las rodillas y le digo, Señor, mi cuerpo es un cuerpo de pecado. Si Pablo dijo, el apóstol con más revelación, hago lo que no quiero hacer. Si yo dijera lo contrario, si yo dijera, no, la verdad que yo ya no tengo nada de orgullo, que yo soy muy humilde, que yo tengo un amor, ustedes no se imaginan el amor. Sería tan hipócrita de su parte decir eso. Solo Dios tiene ese amor y ese amor que Dios tiene, usted lo puede asimilar en su vida a través de una vida de comunión con Él, de humildad. Vaya a las rodillas.
Levántese al Señor. Mire, cuando usted no se levanta a orar, ¿sabe lo que está diciendo antes de comenzar el día? 5 minutos al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo usted al Señor? Soy suficiente. Soy suficiente. No necesito de ti. Y aunque usted diga, no, yo reconozco que necesito de Dios. Su actitud lo tiene que demostrar. Humildad, sencillez, correr a los brazos de Él cuando estoy mal, reconocer la necesidad de congregarme. Y eso lo hablaba hoy. ¿Cómo una persona me puede decir, yo tengo comunión con el Espíritu Santo, yo tengo una vida de oración, y no haya algo en su ser que le diga, necesito congregarme con mis hermanos, necesito ir a la casa de mi padre? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Ustedes creen que cuando somos viejos y los hijos empiezan a ir, no se sentirían mal si sus hijos no los visitan? ¿Verdad que sí? Que como que nos están olvidando. No digo todos los fines de semana, yo le caigo todos los fines de semana al viejo porque tiene buen asado. El viejo ya me dice, no van a venir, ¿verdad, hoy? Pero cuando usted está haciendo eso, poniendo esa distancia, Él es su padre. Póngase en lugar de padre. Si su hijo hiciera eso, usted dice ser un hijo de Dios, un cristiano verdadero, pero no se siente cómodo en la congregación de los santos. Algo que está escrito desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dice la Biblia, no teniendo por costumbres como algunos que no se congregan. Cuando yo veo eso, hermano, primero lo que veo en una persona es una genuina falta de comunión con Dios. Genuina falta de comunión. Y esa genuina falta de comunión está sostenida en arrogancia, en orgullo. No he aprendido a depender de Él genuinamente. ¿Y nos duele? Nos duele que nos digan eso. ¿Nos duele? Claro que nos duele. Por eso la Biblia dice que tengo que tomar mi cruz cada día. Tenés que reconocer que tenés un poco de orgullo en tu corazón y que no reconoces esa necesidad de Dios. Amén. Necesitamos estar firmes en la roca que es Cristo. No hay otra forma que tú puedas crecer y perfeccionarte que no sea en la congregación de los santos. Me he encontrado con tanta gente diciéndome, pero el Señor en mi casa me ministra. Claro que te ministra. Si tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Y un hijo no quiere ir a la casa de su padre? ¿No quiere estar en comunión con sus hermanos? Entonces en esa familia hay división. Porque ahora es muy común que la familia, ¿sí o no? Porque ahora antes la familia éramos 40, 50 en la fiesta. ¿Por qué nos soportábamos? Venía fulanita, venía Julia y la Julia yo no aguanto mucho, pero bueno, la soportaba en la fiesta y estaba con Julia en la fiesta. Y ahora la paciencia, el amor, ya no nos soportamos tanto. Preferimos estar solos, más vale solo que mal acompañado. Y tomamos esos dichos nosotros, ¿sí o no? Y vemos las familias que ya no están tan unidas como antes. Y se empiezan a desunir el núcleo mayor y después el enemigo que empieza a atacar, el matrimonio. Comienza a tocar los matrimonios, la base de toda sociedad. Iglesia, créele a Dios que Él tiene cosas maravillosas para vos. Caminá en verdadera fe. No diciendo, creo en Dios, pero que tu vida no lo manifieste. Caminá en esa fe genuina en la cual vos le decís, Señor, te necesito, la verdad. Te necesito. Y no solo cuando tengo necesidad económica o cuando tengo necesidad, te necesito. Tengo todo, Señor. Pero te necesito. Necesito tu presencia. Les voy a contar algo que me pasó por el año 2007. Yo había llegado del Congo. Había traído mis buenos pesos en dólares. Había comprado auto nuevo. Había equipado toda la casa. Había dado mis diezmos de más de $2.000.
cumplí con el Señor, había equipado toda la casa, me quedaban más o menos unos 5.000, 6.000 dólares guardados. Agarré, me fui a recorrer ahí el centro. Siempre me habían gustado las motos y por allá vi una moto. ¡Wow! Y yo me veía en esa moto con el viento en la cara. Pero me puse a pensar que en Uruguay las motos pagan seguro, no solo patente. Y ya tenía un auto que tenía que pagar seguro. Y me puse a sacar cuentas. No me sirve comprar una moto porque tengo seguro moto, seguro auto, patente moto, patente auto. Y me fui para casa y me puse a adorar hacia el Señor. Señor, guíame. ¿Qué voy a hacer? Tenía un buen sustento económico. Tenía todas las comodidades de mi hogar. Y yo recuerdo que estaba solo esa tarde en mi casa. Y estaba en el living de mi casa. Digo, Señor, ¿qué puedo hacer con eso? Y el Espíritu Santo, escuche esto, porque eso cambió mi vida. Por un instante, el Espíritu Santo sacó su presencia de mí. Sacó su presencia de mí, me sentí tan vacío. Sentí que me habían sacado algo que valía más que todo lo que yo tenía. Más que mi familia, más que el hogar con todas las cosas, más que ese dinero guardado. Y empecé a experimentar esa falta. Había otra vez un vacío en mi ser. Y que teniendo todo eso, no lo sentía que se llenaba. Y de repente el Espíritu Santo volvió a mí en su presencia. Y me dijo, para que entiendas que sin mi presencia, ese vacío siempre va a estar. Podrás no tener nada. Podrás vivir en una carpa, comer un pedazo de pan y tomar un vaso de agua. Pero si tienes mi presencia, lo tienes todo. A partir de ahí, hermano, comencé a pensar de una forma radical en lo que eran mis prioridades. Entendí que ni el dinero ni las comodidades realmente llenan el interior del ser humano. Ese vacío que se genera en ti, que se genera en mí, es la presencia de Dios. Y cuanto más le buscas, comienza a generarse algo mayor en ti. Comienzas a experimentar nuevas cosas en tu vida. Pero si no le buscas, Él es un caballero. Él va hasta donde tú le permites que vaya. El Espíritu Santo de Dios no entra en ningún área que tú no le permitas. Si estás luchando con tu carácter, si estás luchando con una debilidad, si estás luchando con el área económica, hasta que no le digas, Espíritu Santo, voy a confiar en ti. Quiero que me guíes. Él no se mete. Él es un caballero, Él no se mete. Ahora, cuando tú dices, reconozco mi necesidad de ti. Sinceramente he avanzado y pensé que había caminado un montón, pero veo que estoy en el mismo lugar. Abrazate del Espíritu Santo de Dios. No dejes que ese vacío lo llene otra cosa que no sea Él. Porque si lo llena otra cosa, dice la Biblia que un vacío llama a otro vacío. Que un abismo llama a otro abismo. Y si tú generas ese abismo y lo llenas con la presencia de Dios en tu vida, se va a generar un abismo más grande y vas a comenzar a experimentar cosas sobrenaturales. Yo he contado testimonios de ángeles a nosotros ayudándonos. Cruzar ciudades, 30, 40 kilómetros, ni sabíamos cómo llegamos hasta ese lugar, todos dormidos en el auto. Les he contado testimonios de que no teníamos ni para comprar una garrafa de gas. Y el Señor en su momento llegaba en el auxilio. Él nunca dejó que nos faltaran las necesidades que teníamos. Pero hemos aprendido a serle fieles a Él. Hace unos días tenía una reunión con mis obreros. Algo que yo había orado en la mañana, le decía, y me había quebrantado mi corazón, le dije,
Señor, ¿por qué siendo yo tan desastre? ¿Por qué habiéndome equivocado tantas veces, habiéndote negado con mis actitudes, tú has tenido misericordia y has querido usar mi vida? Y has puesto gracia sobre la vida de otras personas para que yo les pueda presentar la luz del Evangelio. ¿Qué hice yo para merecer tal honor? ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Se los conté a los obreros y se lo conté llorando. Yo vi tu fidelidad, porque cuando no tenías para comer tú no me negaste, seguiste sirviéndome. Porque cuando no tenías dinero para el combustible y tenías que caminar 5 o 6 kilómetros con una niña, que Micaela, que era una bebé de 3 años, caminábamos 5 o 6 kilómetros con mi esposa para ir a las reuniones a prepararnos como líderes. Y otras tantas veces que el Señor, no teníamos, hermano, estamos como a 7, 8 kilómetros de la ciudad, no teníamos en qué movernos. Caminando íbamos con mi hija, el Señor me trajo a memoria cuando cruzaba con mi hija Micaela chiquitita. Cruzábamos por un puente, los autos pasaban, nosotros íbamos, servíamos al Señor, éramos líderes de jóvenes y volvíamos a las 10, 11 de la noche, caminando otra vez, 5, 6, 10 kilómetros. ¿Y cuántas veces llegamos a casa, hermano? Y quizás teníamos un pedazo de pan medio viejo para comer. Y nosotros decíamos, Señor, gracias porque esta es tu bendición. Gracias porque no has dejado que nos faltara. Hoy nosotros tenemos por lo menos este pedazo de pan. Otros no tienen ni siquiera la libertad de sus mentes y están tan sumergidos en el pecado. Gracias, Señor. Hebreos 11 habla de los hombres de la fe. Habla de los hombres de la fe. Pero aquellos hombres de la fe cometieron muchísimos errores. Negaron a Jesús, a Dios una y otra vez con su desobediencia. Pero cuando leemos Hebreos 11, no vemos más que cosas buenas de esos hombres. Amado, lo que tú estás haciendo hoy queda escrito en el libro de la vida. ¿Sabías tú? Así como se escribió la Biblia, en el cielo se está escribiendo. Daniel tuvo una lucha tremenda en su hogar. En su mente estaba la lucha entre venir y no venir. Pero él escogió. ¿Tú crees que las cosas que haces en secreto el Señor no las ve? ¿Cuántas veces el Señor me ha mostrado en la intimidad cuando estoy orando con Él? Desde mi niñez, las veces que Él me salvó, me cuidó. ¿Cuántas veces? Aún, hermano, y escuche esto. En medio de mi pecado, en medio de mi pecado, en la suciedad de mi pecado, ahí en medio estaba el Espíritu Santo, cinchando de mi mano, queriéndome rescatar. Él no me abandonó. Él no te abandona, Él no te abandona. Por eso cuando yo veo una persona que está viviendo esas situaciones, digo, ojalá que su fe no falte. Porque si no, su fe no falta, Dios le va a dar la victoria. Amén. Ponete de pie, hermano. Quiero orar por ti en esta noche. Y quiero animarte a que te fortalezcas en la fe de Dios. Tiempos difíciles vienen ahora. Ya estamos experimentando cosas muy duras, quizás no directamente, pero ya en la economía se están experimentando. Que eso no te deje desistir de buscar de tu Padre Celestial. Que no te deje desistir de conocer en el conocimiento. Tenés que saber qué tiempo estás viviendo. Amén. Si este mensaje habló tu corazón, yo pido que cierres tus ojos ahí donde estás. Y una actitud de humildad le diga, Señor, hoy vengo ante ti reconociendo que realmente no era una fe genuina lo que yo tenía.
O quizás no he caminado como tú quisieras que yo camine. Y he caminado como yo creía que tú quisieras que yo camine. Pero hoy entiendo que la transformación de mi vida viene a través del Espíritu Santo. Y que solo el Espíritu Santo de Dios me puede traer esa convicción suficiente para que aquellas debilidades, aquellas áreas de mi vida con las que estoy luchando, yo pueda salir victorioso. Padre, vengo ante tu presencia hoy con un corazón humilde, pidiendo auxilio, pidiendo tu ayuda, reconociendo mi necesidad de ti. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa una vez más. Gracias por las cosas que estás haciendo en mi vida y mi familia. Gracias por las cosas que harás. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le voy a pasar a mi esposa.